tardes, gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy miércoles, don José Pantaleón, Misael María y aquí en el centro Yesenia Castillo, para los que creían que yo no estaba no estaba de parranda tampoco. No estaba muerta ni de parranda. Ni de parranda, como dice el famoso merengue, estaba en otros asuntos. Pero aquí estamos, gracias por sus inquietudes, ¿verdad? Siempre preocupados, que si ya no vuelvo, que si qué pasó, no volvía, que qué si pasaba. nada. Aquí estamos dispuestos, como siempre, a comentar y analizar las informaciones más importantes, tanto del acontecer nacional como del internacional, pero yo creo que el nacional nos llevará todo el tiempo. Bueno, nacional. Esto pica y se extiende, don Pantaleón. ¿Cómo está, Misael? Saludos, Yesenia. Buenas tardes. Para usted, me alegra mucho. Como no, bienvenida, es la verdad. Ahí están los camarógrafos y la gente que están preguntando. Qué bueno. Con los amigos, tanto televidentes como los de aquí. Uno se convierte como hasta en familia, ¿no? Porque la gente comparte mucho o en un mismo espacio y en un mismo ambiente. Casi siempre se parecen bastante. Pues nada, aquí estamos los lunes, miércoles y viernes, nueva vez en este programa Tiempo de Renovación, como tú dices, Yesenia, que es transmitido por los canales 22 y 52 de Teleimpacto de 5 a 6 de la tarde. También es retransmitido a través de una red de canales de cable a nivel nacional para aquellos que quieran verlo de 1 a 2 de la madrugada. Así que esperamos que sea de su gusto esta hora del programa, ¿no? Exactamente. Vamos a ver. Y hoy empezamos con las efemérides también. Está bien, como no, sí. Gracias. Que ya es una costumbre. Exactamente, gracias Misael, gracias Yesenia y naturalmente buen retorno. Bien, desde varios días, sí. Entonces, muchísimas gracias y a ustedes también buenas tardes. A los amigos y amigas televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2019. Faltan 174 días para que termine el año 2020. En los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, hoy, un día como hoy, Día de la Independencia en las Bahamas. Así que felicidades a los habitantes de las Bahamas. De Bahamenses sería el bueno, por esas islas también anda, ahorita podemos hablar quizás algo, anda Guaidó y gobierno venezolano. En Barbados. En Barbados, en el reinicio del diálogo. Bueno, y en el año 1509, tras ser nombrado gobernador de la Hispaniola, con el título de virrey, llega a la isla don Diego Colón, acompañado de su esposa, la virreina doña María de Toledo, así como de su séquito real, en el cual sobresalían las damas. En 1845, el coronel Juan Pablo Contreras, quien recién en esos días había recibido el mando del fuerte del Cachimán, rechaza con una fuerza primada de 400 hombres un ataque del ejército haitiano, donde participan cerca de 2.000 efectivos militares de los ejércitos haitianos. Y en 1865, España se ve obligada a retirar sus tropas de Santo Domingo y nuevamente es izada la bandera nacional en todo el territorio dominicano, poniendo fin a la Guerra de la Restauración. 1965, el presidente constitucional, Francisco Alberto Camaño Deñó, anuncia su renuncia al cargo en una concentración celebrada en la Fortaleza Ozama. Horas después, Héctor García Godoy toma posición como presidente provisional de la República. En 1509 nace en Lyon, Francia, el reformador religioso Juan Calvino. En 1913, en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos, se registra el segundo gran récord mundial de temperatura más alta alcanzada sobre la Tierra, con 56,7 grados centígrados. O sea, eso era más que fiebre ya, santísimo. Y en el 1918 se establece la República Federativa Soviética de Rusia. Así es que con este último hecho, que ayer fue noticia, damos por terminada las efemérides de hoy. Yesenia, tiene usted en su mano los comentarios de las noticias. Nuestro primer tema del acontecer nacional hay que
hablar de todo lo que está aconteciendo con la posible reforma a la Constitución de la República y las acciones que han tomado algunos dirigentes de las diferentes organizaciones políticas y estructuras partidarias también, empezando por la posición de una facción del Partido de la Liberación Dominicana en el caso del presidente de la organización política, que se supone que es el presidente del PLD y con ello todo el partido y sus estructuras en sentido general. Quien hizo un llamado para manifestarse en los alrededores del Congreso Nacional a fin de evitar una posible reforma constitucional. Eso trajo como consecuencia que 25 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en rueda de prensa encabezada por su secretario general, Reinaldo Pared Peri, presidente del Senado por ende, pero habló como secretario general de la organización, en este caso, hiciera un llamado a su presidente para que utilice los mecanismos que establece tanto en el Congreso Nacional como en el Partido de la Liberación Dominicana para instrumentar sus inquietudes. Decía que el Congreso Nacional dice cómo se reforma la Constitución, si fuese el caso, y ahí están los legisladores. Y en el caso del partido también está establecido la forma de cómo se instrumentan las quejas y las inquietudes, cómo se canalizan todas las situaciones que se dan a la interna del Partido de la Liberación Dominicana. Me recordó el tema del centralismo democrático. El centralismo democrático y que uno ha venido hablando desde hace mucho tiempo ya, sobre eso, sobre que se establece que las mayorías cuando toman una decisión son acatadas esa decisión por las minorías, aunque se respete el derecho de las minorías en este caso. Uno siempre ha hablado de eso, aunque del lado de Leonel Fernández dice que el pueblo ha hablado. O sea, según lo que dicen ellos y dicen las encuestas en ese caso, aunque las votaciones en este caso se hacen o en el Congreso Nacional o la decisión que tome sobre la línea partidaria el comité político o el comité central, es lo que se estipula en el caso que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Entonces, y además con una amplitud de carácter democrático y abierta, como es la que va a tener el PLD ahora con las primarias abiertas. Las primarias abiertas, participación, así es, participación. Bueno, todo esto ha traído como consecuencia que en el llamado a la manifestación... Al día siguiente entonces, porque una medición de fuerza. Al día siguiente, Leonel Fernández convoca a las 4 de la tarde en el mismo lugar, la Casa Nacional del PLD, no al comité político, porque estamos hablando de que el PLD, hay que decirle a la gente que tiene 35 miembros, ¿no? El comité político. 24. De esos 34, ¿sí? Porque hay uno que todavía no se sustituyó por la muerte de Juancito. Pero de eso participaron 22 de manera personal en esa rueda de prensa y 3 mandaron sus excusas, pero dijeron que respaldaban, apoyaban las decisiones tomadas ahí. Al otro día participaron 5 miembros del comité político en esa rueda de prensa que dieron al otro, 6. Y unos tantos diputados también y miembros del comité central. Sí, que respaldan a Leonel Fernández, no acatando esa decisión o diciendo que no hay que lo que hay que respetar son los 15 puntos del 2015, en este caso, refiriéndose a los 15 puntos del 2015. Que uno, por cierto, fue declarado inconstitucional. Porque le prohibía a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana someter ante corte cualquier diferencia que tuviera en torno a una decisión que afectara los intereses de la militancia. Eso era un punto de aquellos que son constitucionalistas. Y muchos de ellos también, que algunos dicen que es obligatorio, que los acuerdos son para cumplirlo. Hay que decir que de esos 15 puntos, uno fue declarado inconstitucional y varios debieron ser sometidos al Congreso, a la base del partido, porque la afectaban que directamente. Tampoco nadie se ha hecho eco de eso, ni presidente del partido, ni nadie. Ni se consensuaron tampoco. Exactamente, entonces hay algunos puntos que son buenos, no son para respetarlos, pero otros no. Oye, pero para que tú veas cuándo la democracia es buena y cuándo es malo, cuándo se aplica el centralismo democrático y cuándo no, según
la conveniencia, así como dicen en el campo. Porque en uno de esos puntos también, en varias veces decía, hay que respetar el equilibrio. O sea, también, si usted tiene la Cámara de Diputados, tiene que darle al otro grupo el Senado. Si usted tiene 5 secretarías a lo interno del partido, hay que darle al otro las otras 5 secretarías. Algo realmente increíble. Increíble, que no debía haber estado en un punto, ni en dos, ni en nada. Esos son los que dicen que la institucionalidad debe prevalecer sobre todo. En aquella oportunidad también rechazamos esa cuestión. Seguro que sí. Y se acordó simplemente por una rebelión interna, porque eso fue el asunto también. Exactamente. Tuvo que firmarse porque hubo una rebelión de ese sector de no querer aceptar las decisiones de la mayoría. Así es, en ese recuento, Misael, hay que llegar ya a esa parte, al incidente que se da en las mediaciones del Congreso Nacional, sobre todo con una destacada figura del arte popular de nuestro país, en el caso que tiene que ver con el artista Johnny Ventura. Algo que no es nuevo por su militancia en organizaciones políticas y también las decisiones que ha tomado cuando cree que tiene que tomarlas. Y recuerdo mucho lo que se dio en el 1999 cuando Johnny Ventura era síndico del ayuntamiento del Distrito Nacional, no sé si estaba dividido, no me acuerdo, de Santo Domingo en este caso, no creo que estaba dividido en distrito y esa cosa, no recuerdo. Johnny Ventura y la decisión, en este caso cuando Leonel Fernández era presidente de la República, de apoyar a Amable Ariti Castro para que presida la Liga Municipal Dominicana, que presidía en ese entonces Julio Mariñez, porque estaba en poder del PRD en ese entonces. Eso conllevó a una serie de situaciones y la famosa frase del presidente del Senado de ese entonces, que era Ramón Albuquerque, y él entrentó. Se recuerda muy bien. Y lo que se quería hacer, el cerco. De hecho, se tomó la Liga Municipal Dominicana. Johnny Ventura se atrincheró en la Liga Municipal Dominicana. Habían colchoncitos en la Liga Municipal Dominicana, ahí se dormía. Y tuvieron que sesionar en un hotel, los regidores en un hotel de San Pedro de Macorís durante 3 días y elegir al presidente de la Liga Municipal Dominicana. Estamos hablando que en ese tiempo Leonel era presidente de la República y Johnny Ventura era síndico por el PRD. Se hizo un cerco militar porque un grupo de tenía la información de que iban a tomar la liga. Y como en efecto se hizo. ¿Se hizo? En ese momento. Y hubo una situación. Así es, o sea, lo que queremos decir es que esto no es nuevo. Y a propósito de lo que se pide, de que el cerco militar y que de una vez deje de existir y que se permita a los manifestantes a manifestarse, valga la redundancia, en los alrededores del Congreso, pero parece que las intenciones son otras. Que son más fuertes. Realmente parece que se quisiera tomar el Congreso. Esa era la información que se tenía. Ocasionar alguna tragedia. Buscan muchas veces. No, puede ser, todo se puede dar, porque a la posición que han llevado a los policías, a los militares que están ahí, de amenazarlo, aún tratándolo los militares con toda la cortesía con toda la cortesía, que no debería hacerlo, porque cualquier militar en cualquier país del mundo... Pero eso está bien, no se le debe tocar y poner la mano. Bueno, no a Johnny, yo no digo a Johnny, puede ser hasta el diputado también, a cualquiera que haga eso. A Marco Cross en este caso, que estaba con un puño y agarrando al militar. Uno dice, también se irrespeta la autoridad en ese caso, porque no cree uno que ningún militar en cualquier país del mundo acepte ese tipo de desafío, en este caso, a la autoridad. Sí, fíjese, Yesenia, yo quería tratar el por qué la importancia, primero, de la reunión de los 25 miembros del comité político. ¿Qué importancia tiene? Son menos que los que se reunieron después para la respuesta. Lo que son más. No, eran menos la persona, la cantidad. La cantidad. Y que el que se mide por cantidad. De cantidad, sí, por eso. Sí. Eso ahora, ¿qué ocurre? Uno es orgánico. Sí. Los que estaban ahí del comité político, los 25, corresponden a un organismo, que es el comité político. Lo que se reunieron luego para dar respuesta es inorgánico.
no tiene la decisión que puedan tomar, no tiene ninguna trascendencia. No lo tiene. Entonces, ese es el valor que tiene eso. El comité político ya unificado en criterio y el 33% tiene derecho a reunirse y tomar decisiones. Esas decisiones, si encuentra que algún miembro del PLD, 1, 2, 3, 5, 10 diputados, lo que sea, es más. Una vez en el mismo PLD teníamos varios diputados, tenía el PLD. Sí, claro. Y el comité político bajó una línea. Unos 24 diputados. Bajó una línea para que no se votara por una posición. No se votara. Entonces, para la ley de seguridad. La ley de seguridad. La seguridad, la de el código laboral. El código laboral. Que no se votara. Entonces, que precisamente Rafaelito Albuquerque era secretario general. Secretario de trabajo. De trabajo, ya se había ido. Secretario de trabajo. Se había ido del PLD. Sí. Sí, se había ido del 69. Entonces, ¿qué ocurre? Que el comité político ordenó que se votara, no se votara por eso. Pero entonces habían dentro de los diputados que se llamaban los socialistas. Entre ellos estaba Mapuig y otro más. Sí. Entonces, Nercio Marmolejo, exactamente. Entonces, que se unieron con otro grupo de Vicente Bengoa. Y votaron por votaron por el código, por la aprobación en contra de la decisión del comité político. Claro. ¿Qué hizo el comité político? Lo expulsó. Lo expulsó. Lo expulsó el comité político. ¿Ves? Y volvieron algunos y otros quedaron fuera. No, por ejemplo. No, entonces casi todos se fueron. Ninguno pudieron volver a. No, al comité central no, pero sí alianza otra vez. Sí, ya aliado con otros partidos. Bueno, entonces, el comité político actual, estos que están los que se reunieron ayer, sí se reúnen como organismos que son y toman decisiones sobre cualquier miembro del partido que esté violando la línea general partidaria de lo que ellos tienen derecho a actuar, a sancionarlo, a suspenderlo o a cualquier tipo de acción. Se supone que la disciplina no se puede relajar dentro de la organización política. Bueno, y cuando se relaja la disciplina, o sea, o usted comete una falta, está fuera de lo que su organismo le permite o su organismo no lo mandó. Porque ya tú eres un individuo. En ese momento te conviertes en individuo. En individuo, no en cuerpo. No en cuerpo. En este caso, el PLD, si ese organismo decide algo, entonces la mayoría, la minoría tiene que acatarla. Entonces, ¿qué ocurre? Es el valor que tiene esa reunión en la mayoría. Ahora, el segundo es la publicación del comunicado de los miembros del Comité Central, que es el segundo organismo de importancia. Es el más importante entre Congreso y Congreso. Congreso y Congreso. Claro. Es el Comité Central. Sí. Ese comunicado es apoyando lo que dijo el comité político, o sea, los miembros del comité político, y podemos decir que el comité político, porque cuando se reúnen 25 de 34, está la mitad más uno, y la mitad más uno puede aprobar. Y en este caso había la mitad más 5, más 7, más 8. Las dos terceras partes. Exactamente. Entonces, esa es la primera parte. El comité político se reúne. Segundo, entonces, ahora 360 o 380 miembros del comité central de 500. De 600. De 600, ¿qué son? 635. Realmente no son 635, hasta el último fueron 606, 607. Pero se dijo ya que hay muchos que se han ido y otros han fallecido también. De todas maneras, también la mayoría. ¿Qué indica eso? Que los organismos del partido están tomando posición para enfrentar la situación que se está dando internamente. Y eso es realmente interesante. ¿Qué falta para que los organismos del partido sean igual a un Congreso? Que ahora se pronuncien la mayoría de los intermedios. Los intermedios. Entonces sería un Congreso. ¿Qué hizo Juan Bosch cuando aquella vez lo obligaron en el 91 cuando renunció. Sí. Cuando renunció, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, dijo, fue una comisión allá, inclusive yo estaba presente, dice, yo mientras no el último comité de base no diga y no solicite que yo regrese al partido, yo no regreso.
Y así fue, hasta que el último comité de base no publicó. ¿Por qué? Porque en este caso es quiénes deciden, los organismos del partido. Y aquella consigna que se manifestó, que se decía que la base decida. Entonces, esa es la importancia política que tiene la publicación de ese comunicado, tanto del comité político como de los miembros, de la mayoría de los miembros del comité central. Cuando un partido se divide o tiene problemas, en este caso, por ejemplo, el PRD, cuando se dividió, que fueron dos facciones, dos grupos entre Peña Gómez y Magluta. Sí, en aquella oportunidad. Entonces, ¿qué hizo la Junta? ¿A quién le dio la Junta el partido? El PRD. Se lo dio a Peña Gómez. Sí, ¿Por qué? Tenía mayoría en el comité ejecutivo. Porque tenía mayoría de los delegados, en el comité. Y de los que tienen poder de decisión. Y también categoría jurídica. Eso es, categoría jurídica, porque son los miembros del comité. Así mismo es. Entonces, esa es la condición de carácter legal y de carácter orgánica que se está dando con estos comunicados que se están viendo. Así es, y Misael, y si a esto le sumamos también la posición que han tomado diferentes sectores también. Tenemos la Federación Dominicana de Municipios, muy importante ese comunicado que ellos también rinden respecto a su posición ante una eventual reforma constitucional. Y ya en el día de hoy, a las 4 de la tarde, la rueda de prensa del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, algo esperado y que está en sintonía, como dice él, con lo que él piensa y que él es la persona, decía él, más indicada para tomar la posición que tomó en este caso, decía Miguel Vargas Maldonado, después de hacer un recuento de los logros de este gobierno en los diferentes sectores, tanto en la educación, en el ámbito internacional, la línea exterior también, dice él, muy atinada, todo lo que se ha logrado en este gobierno del presidente Danilo Medina. Decía que su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020 estaría condicionado a que sea el presidente Danilo Medina el candidato de esa organización política. Que si no fuera, ellos llevarían candidatos propios. Y que si no fuese así, llevarían candidatos propios, de no ser bajo esa, de no darse esa condición. Y dijo también que de someterse la iniciativa de una reforma constitucional, sus congresistas estarían votando a favor de que se reforme la Constitución de la República. Eso ya es lo que se está dando ya en todo esto, amén de lo que está ocurriendo en los alrededores del Congreso Nacional con esto que parece más un show de mal gusto. No, y que realmente no son, fíjate, nosotros tenemos, tanto Pantaleón como tú han dicho ya, los distintos sectores que se han ido posicionando alrededor de la posición, en este caso de la no reforma de la Constitución. No, en este caso de a favor de la reforma, o en caso de que sea la reforma, que no están en contra de ella, como fue en el caso de los municipios, tanto los síndicos de todos los partidos, es bueno decir que son de todos los partidos políticos. Piden que se reforme la Constitución. No, que en el caso de que, exactamente, la incluyan, llévenme ahí. Eso, que no solamente sería la reforma, como muchas veces quiere también satanizar, porque no, es para provecho propio. Ellos plantean, tanto los municipios como los síndicos, plantean de que serían casi 5 elecciones consecutivas, es decir, una en febrero, una ahora, es decir, que serían las primarias, una en febrero, una en mayo y otra segunda vuelta en caso de que hubiere. Entonces, en este caso, la política se nutre de sectores sociales. Y los sectores, dos de partidos políticos, los más grandes, en este caso el PRD y el PLD, apoyan una reforma constitucional. Bien, entonces, estamos hablando de que eso tiene que de alguna manera no, el único escenario para solucionarse eso es en el Congreso. Ahí es que hay que no es, ni puede ser por marcha, ni que se den, pero ni tiene que ser inmolándose frente al Congreso, como es el caso de Johnny, que dice que él era lo último que iba a hacer. Lo último que quería hacer. Yo me recordé en una oportunidad, te comentaba, que en el 47,
cuando se dio Cayo Confite, que venía Juan Bosch y un grupo de patriotas dominicanos pues, en esa expedición armada contra Trujillo. Desde Cuba venía hacia acá, Cayo Confite, una islita pequeña de Cuba. Estaba también Pedro Mir. Pedro Mir quería venir dentro de eso. Y Juan Bosch le dijo, no, sí, quédate, porque los poetas quedan deben quedar vivos para contar la historia. Entonces yo lo que le digo a Johnny Ventura, quizás desde aquí le decimos que no, que los poetas, los artistas, sí, los que deben manifestarse de otra manera, cantando, bailando, haciendo poemas, pero no debe de exponerse, ni él debe exponer su condición de artista, ni los que lo mandan tampoco a exponerlo, porque el propio presidente del PLD debe de pedirle a Johnny Ventura que no esté en esas condiciones. Y si acaso debe estar ahí en primera fila, debe de ser los miembros del Comité Central o los miembros de los diputados y senadores que están en esa condición. Y no debían estar, porque que si ya no, su propio si acaso organismo le dijeron que no, que dentro de la... Definitivamente. Dentro del Entonces, organismo. ¿Cómo decide si esta reforma, si en el caso de que suceda, qué es lo que determina el pueblo? Ese 70% que dicen, según ellos las encuestas, bueno, en mayo se dirá. Y no solamente en mayo. Se la cobra. Si se reforma la Constitución para que pueda habilitarse. En la primaria. Ahí está en la primaria inmediatamente. Todos tienen derecho a votar. Y esa primaria, esos 2 millones de personas que ya le llevaron la firma a Leonel Fernández hace 2 o 3 meses, más el millón que pueda recaudar ahora, son 3 millones, más lo que le pueden aportar los grupos que están alrededor, son, digamos, llegan a 4 millones. Bueno, pues entonces se derrota dentro de esas las aspiraciones de cualquiera. Y yo estoy seguro que derrotado en buena lid y en esa forma se acataría todo y unifica el PLD. Porque eso lo hemos dicho nosotros desde hace casi 2 años. Lo que unifica el PLD es que todo se cumpla con las reglas establecidas y los estatutos como lo plantean de que todo el mundo pueda participar. Así es. Bueno, entonces uno haciendo un ejercicio de ese millón de firma, se necesitarían muchos días, don Pantaleón, porque mire, nada más 2 minutos que utilice una persona para firmar, ¿verdad? 2 minutos. De la hora, ¿verdad? Ellos van a durar 9 horas. Porque dicen que es de 9 a 6. Entonces, 2 minutos que necesiten se reduciría a mitad del tiempo, ¿verdad? Porque van a necesitar 2 minutos siempre. O sea, que sería... Por firma. Ajá, por firma. Entonces, si tienen 15 personas registrando, que no creo que hayan más de 15 o 20 registrando. Póngale de eso, 15 o 10 o 15. Sí, puedo registrar 15. Sí. Entonces estamos hablando que en un día usted pudiera registrar como 4,000, por ejemplo, en la cantidad de horas, sin ir a comer y sin hacer nada. Entonces usted dice que 1 millón entre 4,000, estamos hablando 250 días. A menos que no haya un despliegue a nivel nacional, que no sean solo en las inmediaciones del Congreso Nacional. Porque de qué manera usted rápidamente... En diciembre todavía se estará firmando. No, en diciembre se va a estar firmando todavía. O sea que a nivel nacional yo le doy mi recomendación entonces de que lleven igual que la Marcha Verde los libros y que lo pongan en todos los parques del país. Y que hayan 10 libros, 15 libros, y que después lo contabilicen. Y ahora, Yesenia, lo que pasa es, parece que se cree que el pueblo dominicano es tonto. Es tonto y no se da cuenta y sabe perfectamente qué hay detrás del asunto. ¿Qué es lo que hay detrás de esa firma? Presionar al Congreso para que no discuta la reforma constitucional. Presión, es presión, porque todas esas firmas ahorita, ¿a dónde van? Es más, no encuentran ni dónde guardarlas y tendríamos que quemarlo por lo menos. Un zafacón cualquiera. Porque ¿cuál es el momento para presionar? No es nada más. Eso es lo que hay detrás del asunto. O sea, que sean 4 firmas, 3 firmas, 5 firmas, 20. Es ver a lo que han llegado muchas personalidades y dirigentes. Eso es lo que pasa cuando se trata. Cuando toman decisiones líneas políticas erradas, equivocadas. Porque incluso parece que muchas veces, ya que nos vayamos
muchas veces parece que hay personas que entraron al PLD, no entraron ni por círculo de estudio, ni por nada, y también llegaron muchas veces de otros partidos de izquierda, sí. Y que parece que eso es lo que están, y hablan ahora de golpe de Estado, hablan de estado de sitio, hablan de tiranía, hablan de fuego, de que el Congreso y lucha, qué sé yo, consignas que son incluso ajenas a la propia historia misma del PLD y del PLDista. Entonces, ese contagio de muchas, incluso lo escuchaba ahora mismo a Roberto Rosario, parece que volvió otra vez a su etapa directa estudiantil y de miembro fundador también de la línea roja 14 de junio, que no digo que sean malos, porque hay muchos que son muy buenos, sí. Pero se le quedó todavía esa forma de incluso decir, dijo ahí una cosa increíble, que son negociaciones del bajo mundo que están haciendo entre congresistas del PLD, sí. PLDistas, decirle eso a un miembro del PLD, es decir, son acusaciones incluso de un jurista como él, que lo que están llevando temas y líneas políticas que son ajenas al PLD y que parece que algunos compañeros PLDistas se han dejado impresionar o de alguna manera infectar con algo que no le va a traer ningún tipo y lo ha atomizado y llevarlo lo que podría convertirse, porque fíjate lo siguiente, uno diría, bueno, los que están frente al Congreso, ¿dónde están los PLDistas? ¿Los PLDistas qué están haciendo? Inscribiéndose para las elecciones, ahora trabajando, organizando su campaña. Seguro que todo sí. La base del PLD. La base del PLD es lo que está en eso. Buscando los votos. Ahora, visitando la comunidad. Buscando estructuras, claro. Discutiendo temas importantes. Sí. Ahora que las reuniones son por eso ven cuando vemos un paneo en la televisión, cuando vemos algo, podemos ver uno o dos dirigentes del PLD y nos tomamos al riesgo de ¿qué? De llevar masas, sí. Gente que cuando le preguntan por algo, dicen que ni siquiera no saben por qué están ahí. Y eso no debe ser un dirigente político, un líder, como se fue creado el PLD, de líderes. No engaña a la gente, ni lo lleva como vaca, no le dice mentira, como vaca para un matadero o para una cosa. Eso es irresponsabilidad. Bueno, vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986. Este año, 1.167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1.350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder de instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros pymes. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida a ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE, somos bienestar.
Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, don Pantaleón, y usted tiene unos plazos que establece la Junta Central Electoral. El más importante, el del 22 de agosto, don Pantaleón. Sí, esto dice, en el caso de la quiere someter a una reforma. Sí, dice los plazos se establecen. Eso es rápido. Hoy está sesionando el Senado. Que establece la Constitución para su modificación. Los plazos que establece, dice. Dice que estos son, de acuerdo con los reglamentos de las cámaras legislativas, el proyecto que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución podrá ser conocido en 72 horas y estaría amparado su conocimiento y aprobación por la propia Constitución y los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Pero eso es para convocar la Asamblea. Para convocar la Asamblea. Para convocarla ahora, para ya reconocerla como reforma. El llamado a convocatoria. Se lleva unos días. Dice que podría ser conocida en 72 horas. Sí, pero el llamado después viene ya lo que es la reforma. Después de ser eso. Eso es para llamar a la convocatoria de la Asamblea Nacional, porque usted sabe que es bicameral. Y estaría amparado su conocimiento y aprobación. Sí, porque eso se puede, después que se convoca la Asamblea Revisora de Reforma, que es conjunta de las dos cámaras, puede reconocer ahí mismo y en una hora aprobarlo, en media hora. Enviárselo a la presidencia y se promulga ya la necesidad, porque lo que se puede convocar es la necesidad de reforma. De reforma. A las 72 horas. Puede conocerse. Ajá, sí, la que, necesidad. por ejemplo, si hoy se aprueba en el Senado, digamos, que dicen algunos que están especulando eso, que puede ser sometida hoy y que mañana se envía a la Cámara de Diputados. Y el viernes se conoce. Y el viernes se conoce. Y después ya se establece el tiempo para llamar a la Asamblea Bicameral, en este caso, donde tanto senadores como diputados. Y dicen los senadores ellos que quieren que los voceros, ¿verdad? Que la reforma constitucional debe abarcar la reelección y unificar las elecciones. Y unificar las elecciones, sí. Eso es lo más importante. Si nosotros desde el primer momento de aquí, cuando se aprobó la ley de partido, dijimos que es casi imposible que este país se pueda someter a ese proceso de elecciones en febrero, en mayo, y si hay segunda vuelta en junio, más la celebración de las primarias de cada organización política. Ahí debe establecerse y el valor del dinero, 5.000 millones de el referéndum también, que para que se ponga, aunque está, pero que lo que no existe todavía es el reglamento, no se ha utilizado. El reglamento de aplicación de ese mecanismo. Don Pantaleón, algo importante que hay que decir es el aumento salarial. Exactamente. El aumento que llevaría el sueldo mínimo a las empresas grandes en unos 13,000 y pico de pesos, creo que es. Sí, un 14%, realmente. Sí. A las medianas ganarán 12,000 y pico de pesos y las pequeñas casi 10,000 pesos los asalariados con el sueldo mínimo. Siempre que se hacen este tipo de diálogos tripartitos, ¿verdad? El empresariado, los trabajadores y el gobierno, ronda más o menos. Sí, es por eso mismo. Se pide lo mucho. Se pide mucho. Y tal vez se consiga se perdió un mes un consenso. también, no es que no esté bien, pero que puede ser mejor. Pero no se tocó la cesantía en este caso, que era una de las preocupaciones del sector sindical. Claro, y tampoco se clasificaron las empresas. Que estaría sujeto a la reclasificación en este caso. Sí. Pero qué bueno que se llegó a ese acuerdo en medio de todo esto que está surgiendo. 2.620 pesos a hacer el aumento del caso. Sí. O sea, el 14% significa 2.600
2.162 pesos, 2.162 pesos. Es interesante porque en verdad poco a poco y van los obreros recibiendo. Creo que sí, que las grandes empresas pagarán unos 15.000, algo así. Sí, más o menos para que llegue los. Y de alguna manera, se va adecuando y va de alguna manera estrechándose el tema de las necesidades de entre el obrero, y porque el propio Estado ha podido invertir, mejorar las condiciones de vida de los sectores, también a través de manera indirecta, digamos. Porque, por ejemplo, un obrero, en la medida que se le vaya aumentando el sueldo y en la misma medida en que ese obrero, digamos, que tenga 3 niños, lo tienen en escuelas de jornada escolar extendida, ya también va mejorando sus condiciones de vida. Sí, también porque las estamos empresas. hablando que por cada niño son alrededor de 11.000 pesos que va a invertir el Estado mensualmente. Eso es, además, le conviene a los empresarios hacer este aumento, porque este aumento lleva a más dinero y le da más capacidad de más poder adquisitivo a los obreros, a los asalariados. Y eso conlleva también entonces que las diferentes empresas, los artículos, lo que producen las empresas puedan venderse, pueda tener más, o sea, la economía se dinamiza aumentando los salarios a los obreros. Eso es lo que los mismos patronos deben dar interés. Así es, pero es importante porque son ya conquistas de los trabajadores, que ojalá no haya un sueldo mínimo todavía bajo con relación a lo que es el costo de la vida y la canasta familiar que se dice está por los 28.000 pesos. Y hablamos de una canasta familiar con los productos básicos, no nada excesivo. Y sabemos que el costo de la vida está un poco elevado, pero ojalá, como aquí tú siempre dices que no hay control de precios, ojalá pudiera establecerse alguna figura para que esa intermediación no gane tanto. Tú sabes lo que cuando dice de que, bueno, tú hablas de plátanos, de yautía, de que si, pero tú dices, tú comprar un producto en el campo, por ejemplo, en 15 pesos, en 10 pesos, y tener que comprarlo aquí en la ciudad en 60 pesos, porque la intermediación te lleva un margen demasiado grande en detrimento, de la producción nacional. Y de los mismos productores, en este caso, que son los que se fajan un año a sembrar esos productos, no sabes si la producción va a ser buena, y cuando la tienen, la cosechan, como decimos, tienen que darla a un precio bajo para otro que solamente se la quiere comprar, vender tan caro. Aquí hay que tratar de buscar, bueno, existe ya una ley de soberanía alimentaria. ¿Aquí? Sí. Está, pero que entonces no existe una ley sobre los precios justos. Ahí está el asunto, que quizás pueda, de alguna manera, en el marco de esa ley, crearse los mecanismos que permitan tener un precio tope a ciertos artículos de primera necesidad, aunque sean, por ejemplo, sea la leche, sea la leche de producción nacional, sea el arroz, la mantequilla, los aceites, temas así que puedan de alguna manera ponerse un tope al precio, que permita, un tope al precio, quizás no a todos, sino a una parte, digamos, de esa producción. Por lo que menos permita, a lo básico. Que permita eso, que permita, y eso está dentro. Porque aquí la dieta no es tan balanceada. Aquí se come arroz, habichuela, carne, huevo, salami, plátano. Y carne, ¿me entiendes? Claro, o sea, por lo menos que la gente tenga acceso a conseguir eso a un precio módico. Que no haya que especular con los productos y con el hambre de la gente. Sí, y ahora, ¿por qué entonces la cuestión de que no existen control de precios? El control de precios ayuda a que los precios, los comerciantes, no abusen, no especulen. Porque en la Constitución de la República, en el año que no estaba, pero en la Constitución de 2010, presentada en el gobierno del doctor Leonel Fernández, se incluyó la cuestión del mercado. Del libre mercado, lo que pasa es que el precio está fijado. Eso fue ahí. El precio está fijado precisamente basado en eso. Basado en ese artículo está la cuestión de que el precio de los productos los fija el mercado. Es decir, la ley de oferta y demanda. De que en un momento dado, ojalá quieran quitar eso. Si hay mucha producción de chinola, la chinola baja. Y si hay poca producción de limón,
el limón sube. Como actual el limón, un limón en algunos lugares 15 pesos. está 15, 20 pesos, un solo Claro, limón. un solo En limón. algunas partes, claro está, porque en el Entonces la gente lo guarda, especula con ellos, va sacándolo poco a poco, o sea, hacen todas esas cosas porque el mercado realmente no es en verdad lo que mejor le conviene. No es un regulador. Pero solo hay que ver lo que ocurrió con Estados Unidos y China con relación a la tecnología de los celulares. Y uno dice, bueno, la libre competencia, el libre mercado, eso no es tan así, ¿no? No, pero incluso Donald Trump, que precisamente Estados Unidos, que es el rey, el campeón del capitalismo mundial, inició toda una etapa de alguna manera proteger sus producciones nacionales y no dejarlo a un tema de que desde la libre a la libre competencia, a la oferta, claro, oferta y la demanda, porque eso es así. Por ejemplo, ¿qué hizo él con los productores de trigo y de arroz, de trigo sobre todo, de Estados Unidos? Bueno, lo subsidió con 12.000 billones de dólares. Para que puedan competir y no vayan a la quiebra. Y no se lo dejó al mercado. Tenía que haberse le dado al mercado. Precisamente porque ya China había reducido la compra de esos cereales y lo está llevando a la quiebra. Entonces, eso es ficticio. Oye, imagínate, una economía grande tiene que hacer eso. Imagínate una economía pequeña como la nuestra, que al fin y al cabo el Estado tiene que garantizarle a la población. No solamente regular, sino también tiene que controlar los precios. Fíjense una cosa, yo quería, un momentito, antes de que habláramos de la cuestión de Guaidó. Antes de 2 minutos tiene. 2 minutos más. Sí, pero mirando yo que las investigaciones sobre la Odebrecht están profundizándose, lo que dicen que no se están haciendo y no se harán. Y todas las iniciales que hay. Por ejemplo, Andy Dawar fue interrogado. De manera que están tocando puertas que en verdad se suponía que eran personajes que no se tocaban ni que la justicia haga su trabajo. Haga exactamente como lo está haciendo. Sí, así es, que todo lo que se han citado y que tengan vela en el entierro, como dicen, porque respondan. Como las responsabilidades son individuales. Y aquel que cometió un hecho, bueno, pues tiene que responder por sus actos. Pero no se puede empezar con las especulaciones precisamente porque ya empieza que son códigos, que este es aquel, que es aquel. Y eso daña. Incluso en vez de mejorar, lo que hace es que daña la investigación. Después que las redes sociales empiezan a desmoralizar a ciertas personas. A condenar. Moralmente, así es. Que creo que también existe la Junta dentro dentro de va a regular la propaganda, el uso negativo de la difamación. No creas que yo creo que nosotros debemos traer aquí un poco de lo que la Junta está prohibiendo ahora a los candidatos y leerlo poco a poco, porque los afiches no va a haber afiches. No va a haber publicidad afiches. exterior se acabó. Sí, exactamente. Por radio y televisión también. Que no tenga un buen equipo de redes y no tenga un trabajo político realizado. Y sobre todo aquel candidato que no pueda hacer uso de la palabra para convencer, que es lo que se había perdido hace tiempo. Antes estábamos ante estas expectativas del desborde. Que uno decía, pero esto es exagerado. Uno que milita en organización política y uno veía y uno decía, como que hay cosas como que ya están como pasando los límites. Uno no ve propuestas. De Alofoque, del boli y de Correa para discutirlo, hablar un poquito, porque mucha gente lo ha satanizado, algunos se han desgarrado la vestidura. Exactamente, con esos muchachos. Pero muchas veces dicen, pero buenos salen. Un partido, por ejemplo, como el PLD, que cuando este pueblo necesitaba más la educación, la eliminó. Claro. ¿Dónde van a estar esos muchachos? Van a ser circulistas, y van a ser CTPistas, van a pasar por un proceso son miembros sin nada. Como efecto. Claro. No, pero te quiero decir que después quieren pedirle lo que no se ha enseñado. Lo que no se le enseña. Después quieren pedirle a los jóvenes. Un código de comportamiento. Que sean doctores, maculados, muchísimas cosas. Y que se expresen formal, porque eso daña
la imagen. El oído de los compañeros. Sí. Wow. También es bueno hacer después un poco un análisis también de los sectores sociales que se están enfrentando, claro que se están enfrentando especialmente en el partido, en el PLD. El tiempo de Guaidó. Sí, ajá. Yo decía que bueno. La diversidad debe. No, pero dígalo de Guaidó. No, es que Guaidó, ¿verdad? Sí. Está con. Ahora dice que hay posibilidad de llegar a acuerdos. Hizo quedar muy mal Guaidó a mucha gente aquí en este país. Qué cosa, ¿eh? No, quedan mal y seguirán quedando mal. Porque cada vez que como que se arriman a algo, lo querían llevar a una guerra, que se comiera el Palacio de Miraflores. Bueno. Qué cosa. Y ahora han quedado toditos en las redes enganchados. Porque Guaidó se ha ido. No hay otra forma sino el diálogo, tal y como se había dicho. Se ha ido a dialogar, a conversar. Y eso es lo que no querían. Desinflándose. Qué cosa, ¿eh? Sí, pero ahora conversando, naturalmente, suerte que le queda eso, conversar. Así es. Eso es. Don Mantaleón, ya no tenemos tiempo para más. Bueno, se habla de posible convocatoria a elecciones en Venezuela y lo que se quiere realmente es que la solución que se dé, que sea pacífica. Pero no solamente pacífica, mira para que tú veas, con todo lo que hicieron, cómo llegaron ellos, por dónde fue que tuvo que llegar la vía. Por la vía institucional, donde debe ser, reconociendo al presidente que existe, reconociendo los organismos del Estado, de la institución, no de otra manera, no de otra manera. Porque en esta condición no hay otra vía que no sea esa. Correcto. Y va a empezar, cualquier solución puede salir de ahí. Como aquí empezando por una elección, como en este país. En el Congreso que hay que definir lo que se va a hacer o no se va a hacer. Porque eso es lo legal. No en una guerra. No, en el patio de cualquier caso. En el patio de cualquier caso, ¿verdad? A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completita del programa, don José Pantaleón, Misael María y aquí Yesenia Castillo. Les deseamos, pasen feliz resto de la tarde, sintonícenos el próximo viernes. Exactamente. Estaremos nuevamente de 5 a 6 de la tarde en este su programa Tiempo de Renovación. Sí. Sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín con Al final de la tarde. Bye.